Irán, una vez considerado un rincón occidental dentro del Medio Oriente, ha experimentado transformaciones profundas y radicales a lo largo del último siglo. Pocas naciones han sufrido cambios tan drásticos en tan poco tiempo. Antes de la Revolución Islámica, Irán era una sociedad en plena metamorfosis, una mezcla entre tradición y modernidad, impulsada por un programa estatal conocido como la Revolución Blanca. Este ambicioso proyecto, impulsado por el entonces Shah Mohammad Reza Pahlavi, tenía como objetivo modernizar el país a un ritmo vertiginoso, al estilo occidental. Durante aquellos años, las principales ciudades como Teherán, Shiraz o Isfahán respiraban un aire cosmopolita. Hombres y mujeres convivían en espacios públicos sin restricciones religiosas. Las mujeres podían vestir libremente, acceder a empleos, participar en la vida cultural y estudiar en universidades, incluso en el extranjero. Se consumía cine occidental, la música pop estaba de moda y las discotecas eran parte del paisaje urbano. Era un tiempo de apertura, al menos en apariencia. Sin embargo, esta modernización acelerada no fue universalmente celebrada. Muchos sectores de la sociedad la percibían como impuesta, superficial y ajena a los valores tradicionales iraníes. La creciente influencia de potencias extranjeras, especialmente Estados Unidos y Reino Unido, en los asuntos internos del país, alimentó la desconfianza. A esto se sumaba la represión brutal por parte del temido Savak, la policía secreta del Shah, que torturaba y eliminaba a disidentes, tanto de izquierda como religiosos. El contraste entre una élite acomodada, que vivía con lujos, fiestas y acceso privilegiado al poder, y una clase media y pobre cada vez más marginada, encendió el malestar social. Las tensiones escalaron, y las protestas contra la monarquía se multiplicaron, especialmente entre estudiantes, religiosos conservadores y obreros. Estas protestas fueron violentamente reprimidas, lo que solo sirvió para alimentar la furia popular. El resultado fue la Revolución Islámica de 1979, que acabó con siglos de monarquía y dio paso a una nueva teocracia. Tras la revolución, el país dio un giro de 180 grados en su relación con Occidente. La República Islámica estableció una ideología profundamente antioccidental y antiimperialista. El nuevo régimen, liderado por el ayatolá Jomeini, instauró un sistema político basado en la Sharia, o ley islámica, que regula desde la vestimenta hasta el comportamiento social. Surgieron patrullas de la policía moral, que hasta el día de hoy controlan que las personas, especialmente mujeres, se vistan y comporten conforme a los estándares religiosos. Aunque se hablaba de una revolución del pueblo y para el pueblo, en la práctica, muchos sienten que se reemplazó una élite por otra. Los antiguos príncipes y aristócratas dieron paso a los hijos de líderes revolucionarios y empresarios alineados con el régimen, quienes también exhiben estilos de vida ostentosos, coches deportivos importados, viajes de lujo y una presencia constante en redes sociales, mientras la mayoría sigue enfrentando dificultades económicas. No obstante, la juventud iraní no ha dejado de luchar por más libertades. Con acceso creciente a Internet, redes sociales y plataformas educativas globales, muchos jóvenes cuestionan el statu quo y buscan cambios profundos. Incluso dentro del propio clero hay voces que promueven reformas, augurando una transformación cultural importante en la próxima década. En cuanto a la educación, antes de 1979, el Shah había iniciado un proceso de secularización del sistema escolar. Inspirado en modelos europeos, particularmente el francés, este sistema se enfocaba en preparar a los estudiantes para la vida profesional, con énfasis en ciencias, tecnología y gestión moderna. Aunque se promovía la escolarización obligatoria y el acceso de las mujeres a la educación superior, persistían grandes desigualdades. Más del 60% de las mujeres eran analfabetas y solo el 4% accedía a estudios universitarios. Aún así, durante ese tiempo se crearon numerosas universidades e institutos técnicos, y se fomentó una identidad nacional centrada en el pasado preislámico del Imperio persa, exaltando figuras como Ciro el Grande y Darío. Esto generó tensiones con sectores religiosos que veían esta exaltación de la historia antigua como una amenaza a la fe islámica. Después de la revolución, el nuevo gobierno desmanteló muchas de las reformas educativas del Shah. Se reintegró la religión en todos los niveles del sistema educativo. Libros de texto fueron reescritos para eliminar cualquier contenido considerado anticoránico o secular. Se despidió a profesores con inclinaciones laicas o progresistas y se implantaron estrictas normas de conducta. Las escuelas fueron segregadas por género, y las niñas obligadas a usar el hijab desde temprana edad. El currículo fue profundamente islamizado, dando prioridad a materias como estudios coránicos y jurisprudencia islámica,
mientras que muchas asignaturas de corte occidental fueron reducidas o eliminadas. Sin embargo, en las décadas siguientes, y pese a estas restricciones, la tasa de alfabetización en Irán ha aumentado significativamente, especialmente entre las mujeres, quienes hoy constituyen una parte importante del estudiantado universitario. Este fenómeno ha generado una nueva paradoja: mujeres jóvenes formadas, críticas y empoderadas, pero viviendo en una sociedad con normas religiosas estrictas. Esta tensión entre tradición y modernidad sigue marcando la evolución de Irán hasta nuestros días. La asistencia escolar en Irán creció de forma notable tras la Revolución Islámica, aunque bajo una lógica ideológica completamente distinta a la de la monarquía anterior. Lo que alguna vez fue una apuesta del Shah por modernizar el sistema educativo, especialmente en las zonas rurales, fue reconvertido en una campaña nacional de alfabetización y educación islámica. A pesar de los enormes cambios en el contenido y enfoque educativo, los resultados cuantitativos fueron innegables. Para el año 2016, la tasa de alfabetización nacional alcanzaba el 86%, y la brecha entre hombres y mujeres se redujo a solo 9%. El analfabetismo femenino bajó de más del 60% a menos del 15%, y más del 66% de las mujeres jóvenes estaban matriculadas en estudios superiores. Sorprendentemente, hoy en día, más del 60% del alumnado universitario en Irán está compuesto por mujeres, un hecho que contrasta con la imagen exterior del país y con las restricciones que enfrentan las mujeres en otras esferas. Además, la brecha a la alfabetización entre zonas rurales y urbanas, que antes de la revolución era del 35%, se redujo a solo 12%. Sin embargo, estos logros numéricos no reflejan del todo la realidad. Acceder a la educación ha sido, y sigue siendo, una batalla constante para muchas mujeres. Desde el triunfo de la revolución en 1979, la política educativa hacia las mujeres ha fluctuado drásticamente. En los años inmediatamente posteriores, durante lo que se conoció como la Revolución Cultural Islámica, una respuesta directa a la Revolución Blanca del Shah, se prohibió a las mujeres estudiar numerosas carreras universitarias. De las 169 especialidades disponibles, solo 91 fueron abiertas para ellas. Sin embargo, tras la devastadora guerra con Irak en la década de 1980, el país se vio forzado a reevaluar estas restricciones. La reconstrucción nacional exigía profesionales cualificados, independientemente de su género. Las limitaciones se levantaron. Pero esta apertura no fue duradera. A partir de 2005, el gobierno comenzó a aplicar nuevamente barreras en el acceso de las mujeres a ciertas disciplinas académicas, especialmente aquellas relacionadas con ingeniería, ciencias políticas y tecnología. Actualmente, cada universidad tiene la potestad de limitar el ingreso a carreras específicas según el género, lo que ha vuelto a poner en cuestión el futuro educativo de muchas jóvenes iraníes. Este debate nos lleva inevitablemente al tema más polémico desde la Revolución Islámica: los derechos de las mujeres. En la historia de Irán, los derechos femeninos han estado marcadamente condicionados por la ideología dominante del momento. Bajo sistemas tradicionales y religiosos, las mujeres fueron históricamente excluidas de la vida pública, política y económica. Su rol se limitaba al trabajo doméstico, y en muchos casos, ni siquiera podían decidir sobre sus propios matrimonios. En las zonas rurales, era común que niñas fuesen vendidas por sus familias a cambio de dotes o beneficios materiales. Durante la dinastía Pahlavi, 1925-1979, se impulsaron numerosas reformas que buscaron transformar esta realidad. En 1936, el Shah Reza Pahlavi impuso la ley del Kasf-e-Hijab, que prohibía el uso del velo islámico en espacios públicos. Esta medida, aunque impulsada como símbolo de modernización, fue profundamente autoritaria, ya que la policía retiraba el velo por la fuerza incluso mujeres religiosas que lo usaban por convicción. Inspirado por el proceso de occidentalización que se vivía en Turquía, el régimen Pahlavi promovió una mayor inclusión de las mujeres en la economía, la política y la educación. La alfabetización femenina aumentó, y muchas mujeres comenzaron a ocupar cargos destacados. Algunas llegaron a ser juezas, ministras, científicas, artistas, atletas e incluso parlamentarias. En 1963, se les otorgó el derecho al voto. En 1967, la ley de familia iraní fue reformada, permitiendo a las mujeres solicitar el divorcio, exigiendo el consentimiento de la primera esposa para que el marido contrajera un segundo matrimonio, y elevando la edad mínima para casarse de 13 a 15 años, y posteriormente a 18 de enero de 1975. Todas estas medidas buscaban construir una sociedad más moderna y alineada con los modelos europeos. No obstante,
Con el triunfo de la Revolución Islámica en 1979, muchas de estas libertades fueron eliminadas casi de inmediato, a pesar de que las mujeres desempeñaron un papel crucial en el movimiento revolucionario. Desde entonces, las mujeres han estado sujetas a una serie de leyes que restringen su autonomía. El uso obligatorio del hijab se convirtió en ley, y la vestimenta pública femenina pasó a ser estrictamente regulada. A partir de 2022, solo el 5,59% de los miembros del Parlamento eran mujeres, una representación simbólica en comparación con sus niveles de educación. Hoy en día, las mujeres pueden votar, conducir, asistir a la universidad y trabajar en cargos públicos, pero lo hacen bajo limitaciones importantes. En espacios públicos, deben cubrirse todo el cabello y cuerpo, dejando solo el rostro y las manos al descubierto. No usar el hijab puede conllevar sanciones legales, desde multas hasta encarcelamiento. En el marco de la ley islámica o sharia, la desigualdad está legalmente codificada. Las mujeres heredan solo la mitad de lo que le corresponde a un hombre, y la compensación por su muerte también es la mitad. Además, el país carece de una ley explícita de edad mínima para el consentimiento sexual, ya que toda actividad sexual fuera del matrimonio es considerada ilegal. En muchas regiones del país, hay una segregación de género estricta, lo que significa que hombres y mujeres no pueden compartir libremente espacios públicos como gimnasios, piscinas o eventos sociales. En resumen, aunque los indicadores educativos de las mujeres en Irán han mejorado notablemente, estos avances conviven con un entorno legal y social que limita severamente su libertad. El país vive una constante tensión entre una población joven y conectada con el mundo, y un sistema que intenta mantener intactos los valores conservadores impuestos tras la revolución. Las mujeres en Irán enfrentan restricciones que podrían parecer impensables en muchas otras partes del mundo. No solo se les prohíbe bailar en público con personas ajenas a su familia, sino que también tienen vetado cantar en solitario frente a una audiencia mixta, lo que representa una forma más de censura sobre su expresión artística y cultural. Con la caída del régimen del Shah y la llegada de la República Islámica, la mayoría de los derechos que las mujeres habían ganado durante la Revolución Blanca fueron eliminados. Las leyes de protección familiar fueron derogadas, el acceso a métodos anticonceptivos fue severamente restringido, y la edad mínima para casarse fue reducida a 13 años, y en circunstancias excepcionales, incluso a 9, lo que ha generado enormes críticas a nivel internacional. En el índice de paz y seguridad de las mujeres, Irán ocupaba el puesto 125 de 170 países en 2020, reflejando los desafíos estructurales que enfrentan las mujeres bajo un sistema patriarcal y profundamente restrictivo. Ese mismo año, Irán ostentó el récord mundial en violencia doméstica contra las mujeres. Aún más alarmante es que en 2019, un periódico estatal iraní publicó que se registran entre 375 y 450 asesinatos por honor cada año, donde las víctimas suelen ser jóvenes mujeres asesinadas por miembros de su propia familia bajo la excusa de haber deshonrado a su entorno. Estas cifras son solo una parte de una realidad mucho más sombría, que revela la falta de protección institucional para las mujeres y la impunidad que suele rodear a estos crímenes. La indignación social alcanzó un punto de ebullición en septiembre de 2022, tras el caso de Mahsa Amini, una joven de 22 años que fue detenida por la policía de la moral por supuestamente llevar mal colocado el velo. Fue brutalmente golpeada y murió 3 días después debido a sus heridas. Su muerte desató una oleada de protestas a lo largo del país, lideradas principalmente por mujeres jóvenes que desafiaron abiertamente al régimen islámico, retirándose los velos en público y enfrentándose a las fuerzas de seguridad. Este movimiento, extendido por todo Irán y apoyado internacionalmente, ha sido considerado por muchos expertos como el inicio de una nueva etapa histórica, incluso una posible revolución social que podría transformar la estructura política del país. En cuanto a la economía, fue precisamente su desigualdad lo que impulsó la Revolución Islámica en 1979. Durante los años 70, la riqueza generada por el petróleo se concentraba en manos de una élite urbana conectada al poder y a Occidente, mientras que el campesinado y la clase media sufrían condiciones precarias. La Revolución Blanca del Shah, centrada en el desarrollo de las ciudades, exacerbó la brecha entre lo urbano y lo rural. En esa época, la pobreza alcanzaba aproximadamente el 25%, y la economía iraní estaba profundamente atada al petróleo. Más del 90% del PIB dependía del gas y el crudo. La moneda iraní era fuerte, con una tasa de cambio de 71 riales por dólar en 1978, y sus principales socios comerciales incluían a Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania y el Reino Unido. Después de la revolución,
la economía fue reorientada hacia un modelo populista con enfoque rural. El gobierno invirtió en electrificación, agua potable y servicios básicos para las zonas alejadas, lo que ayudó a reducir drásticamente la pobreza. En 2014, esta había caído a menos del 10%, y para 2021, el PIB nominal superaba los 231.000 millones de dólares. El sistema productivo también se diversificó. Según datos del Banco Central de Irán en 2022, el sector servicios representaba el 50% del PIB, seguido por la industria minería, 32%, la agricultura, 13%, y sorprendentemente, el petróleo solo el 5%. Sin embargo, a pesar de su baja participación en el PIB, el crudo sigue siendo una fuente esencial de ingresos fiscales y divisas extranjeras. La orientación antioccidental del régimen también alteró drásticamente sus relaciones comerciales. Mientras antes del 79 Irán dependía de Europa y Estados Unidos, en 2019 sus principales socios comerciales eran China, Emiratos Árabes Unidos, India, Turquía y Brasil. A pesar del crecimiento en algunos indicadores macroeconómicos, la moneda iraní se ha desplomado. En junio de 2022, un dólar estadounidense equivalía a más de 42,000 riales. Aunque las sanciones internacionales, especialmente las de Estados Unidos, han tenido un impacto, economistas de la Universidad Ayame Tabatabai en Teherán estiman que solo el 15% de los problemas económicos del país se deben a estas sanciones. La raíz de los problemas parece estar en la estructura económica centralizada. El Estado mantiene el control absoluto sobre los sectores clave: petróleo, gas, industrias pesadas y el sistema bancario, lo que disuade la inversión privada, frena la innovación y crea una economía altamente dependiente del gobierno. Además, la brecha entre las promesas sociales y la realidad ha generado una clase media empobrecida, jóvenes universitarios que, tras años de estudio, no logran integrarse al mercado laboral. Según el censo de 2016, las tasas de desempleo para los iraníes entre 25 y 29 años eran alarmantes: 34,6% en hombres y 45,7% en mujeres. Desde el punto de vista político, Irán se presenta como uno de los sistemas más peculiares del planeta. Aunque formalmente es una república con elecciones, en la práctica se trata de una teocracia autoritaria, donde la máxima autoridad no es un presidente ni un parlamento, sino el líder supremo, una figura religiosa con poder absoluto. La transición desde una monarquía absoluta, vigente durante siglos hasta 1906, a una monarquía constitucional bajo la constitución persa de ese año, supuso un avance hacia el parlamentarismo. Sin embargo, con la Revolución Islámica, ese modelo fue abandonado para establecer un sistema teocrático regido por el concepto de velayat-e faqih, o gobierno del jurista islámico, donde el poder espiritual y temporal se concentran en una sola persona. Esto marca la complejidad y rigidez de un sistema que, pese a las presiones internas y externas, sigue resistiéndose al cambio. Por primera vez en la historia de Irán, a comienzos del siglo XX, se estableció un sistema de gobierno dual en el que el Shah ejercía como jefe de Estado mientras que el primer ministro se encargaba del gobierno cotidiano. Esta división de poderes, sin embargo, resultó frágil. En 1953, durante un fuerte enfrentamiento político entre el primer ministro Mohammad Mossadegh y el Shah Mohammad Reza Pahlavi, los intereses extranjeros intervinieron decisivamente. Temiendo la nacionalización del petróleo y la pérdida de influencia estratégica, la CIA estadounidense y el MI6 británico organizaron un golpe de Estado que derrocó a Mossadegh. Como resultado, el Shah fue reinstalado con poder absoluto, respaldado firmemente por los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido, lo que consolidó su régimen autoritario durante las siguientes décadas. Sin embargo, todo cambió en 1979, cuando la Revolución Islámica logró derrocar al Shah y abolir la monarquía. En su lugar, se adoptó una nueva constitución que transformó al país en la República Islámica de Irán. Sobre el papel, esta nueva estructura parecía moderna. Incluía instituciones propias de una república democrática, como una presidencia electa, un parlamento y una constitución escrita. Pero estas estructuras solo representaban una parte del esquema político. En realidad, se creó un modelo híbrido, único en el mundo, donde conviven instituciones democráticas con un liderazgo teocrático omnipresente: el líder supremo. El líder supremo de Irán es, en esencia, la figura con mayor poder en el país, incluso por encima del presidente. No solo dirige las Fuerzas Armadas, la política exterior y los servicios de inteligencia, sino que también tiene la última palabra en la economía, la educación, la cultura, la planificación nacional e incluso el acceso a fondos estatales multimillonarios.
Su autoridad es casi incuestionable y total. Es nombrado por una asamblea de expertos formada por entre 80 y 90 clérigos, quienes son elegidos por el pueblo pero deben pasar primero por un riguroso proceso de selección. Esta asamblea teóricamente puede evaluar el desempeño del líder supremo y removerlo si lo considera necesario. No obstante, en la práctica, supervisar o criticar las decisiones del líder supremo ha sido declarado ilegal, lo que limita la posibilidad real de fiscalización. A este sistema se suma el Consejo de Guardianes, otro órgano clave en el poder. Está compuesto por 12 miembros, 6 clérigos expertos en teología islámica seleccionados directamente por el líder supremo, y 6 juristas especializados en derecho constitucional elegidos por el Parlamento a propuesta del Poder Judicial. Este consejo tiene funciones cruciales. Debe validar todas las leyes aprobadas por el Parlamento, vigilar la pureza ideológica de las elecciones y revisar a todos los candidatos a cargos públicos, incluidos los presidenciales. En otras palabras, incluso si un candidato gana las elecciones con el voto popular, su victoria puede ser anulada si no cuenta con la aprobación previa del Consejo de Guardianes y, en última instancia, del líder supremo. Así, aunque existe una figura presidencial en Irán, su poder es fuertemente limitado. El presidente no puede asumir el cargo sin la bendición del líder supremo, y su margen de acción está constantemente condicionado por las instituciones religiosas. Esta estructura ha sido objeto de numerosas críticas por parte de organizaciones internacionales, y es una de las razones por las que, según el Índice de Democracia de 2021, Irán obtuvo una puntuación inferior incluso a la de Arabia Saudita, otro país conocido por su falta de libertades civiles. En definitiva, Irán ha desarrollado un sistema político único, donde las formas democráticas coexisten con un control teocrático que domina todos los aspectos de la vida pública y privada. Un país con elecciones, pero sin libertad electoral plena. Un país con una constitución moderna, pero subordinada a interpretaciones religiosas. Y un país con aspiraciones de reforma, pero atrapado por un sistema diseñado para preservar el poder de una élite clerical que, desde hace más de 4 décadas, marca el rumbo de una nación compleja y profundamente dividida.